tema que habíamos dejado ayer. Hoy, como les dije, vamos a hablar de instrumentos públicos. A ver, cierro esto acá, así los veo. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Ya habilité la grabación. Ah, Y bárbaro. si desea Bueno, compartir pantalla, bueno, muchas gracias. de nada. Bueno, ahí vamos entonces con instrumentos públicos, ¿sí? Recuerdan que dentro de las clasificaciones que el Código Civil hace acerca de los documentos, habla de instrumentos públicos e instrumentos particulares, ¿sí? Dentro de, y esto según si interviene o no un funcionario público. Dentro de los públicos, la distinción es que interviene un funcionario público, ¿sí? Esto puede ser un oficial público o un escribano, ¿sí? Alguien que sea depositario de fe pública. Y los instrumentos particulares, que en el código anterior se les llamaba privados, ¿sí? Ahora, dentro de los particulares, comprende los particulares que son firmados, a los que se denomina privados, y los particulares no firmados, que se los denomina de esta manera. Entonces, entrando en el tema de instrumento público, es un documento escrito. Recuerdan también que hablamos que teníamos que tener en cuenta que documento no era solamente aquellos que tenían signos de escritura, sino que comprendía todo objeto con aptitud para representar una manifestación del pensamiento. O dicho de forma más sencilla, es documento todo objeto que tiene la aptitud para representar algo, un hecho o una cosa, ¿sí? Que puede representar algo, ¿sí? A los fines del proceso, eso que representa debe ser obviamente relevante. Por eso hablábamos que no solamente comprenden los que tienen signos de escritura, sino todo objeto que tenga esta aptitud, y que dábamos el ejemplo de una bandera que marca algo, una fotografía, ¿sí? Alguna señalización, algún cartel, ¿sí? Todo está incluido dentro de documento. Por lo tanto, a los fines probatorios deben ser tenidos en cuenta como prueba documental, para que sea oportunamente ofrecido y acompañado, ¿sí? En este caso nos vamos a referir a los públicos, los instrumentos públicos, que son aquellos documentos en forma escrita en los cuales interviene un funcionario público, ¿sí? Puede ser un escribano, un oficial público, ha sido otorgado por él. Y además, para ampliar este concepto de instrumento público a los fines de su validez, el código establece que este funcionario interviniente debe hacerlo dentro de los límites y capacidades de sus funciones y con la firma de las personas intervinientes, ¿sí? Artículo 290 del Código Civil. Recuerden, como les dije ayer, que para este tema tenemos muchos artículos, no son muchos, pero sí hacemos el fundamento en cuanto también se refiere hay normas de carácter procesal en el Código Civil respecto de este tema. Por ejemplo, el valor probatorio, ¿sí? Vamos al Código Civil para ver normas de carácter procesal. En este caso, el artículo 290 establece esto de la firma y los requisitos del instrumento público, que el funcionario interviniente lo debe actuar en el ámbito de sus atribuciones. El artículo 289, ¿sí? Del Código Civil hace una enumeración de cuáles son los instrumentos públicos. Escrituras públicas, o sus testimonios, o copias, otros instrumentos que puede otorgar, por ejemplo, un escribano, que sería, por ejemplo,
o sea, otro, en vez de, no solamente una escritura pública, sino un acta notarial, por ejemplo, ¿sí? Un acta notarial a través de este documento, por ejemplo, un escribano puede dejar constancia del estado, por ejemplo, de una vivienda, ¿sí? A través de un acta notarial, ¿sí? Bueno, eso es un instrumento público. Una denuncia policial es un instrumento público. Por ejemplo, una cédula de notificación con la intervención del oficial notificador, que es un funcionario público, ¿sí? Y le da fe pública de lo que él haya actuado o en lo que él haya intervenido. Y por último, habla de instrumentos públicos a los títulos emitidos por el Estado, por la provincia, ¿sí? Eso lo encuentran en el artículo 289. Bien, hablando de la fuerza probatoria de los instrumentos públicos, tenemos que ver este tema desde un doble punto de vista. La fuerza probatoria del documento en sí, ¿sí? Del documento, de su existencia y validez, por un lado, y por otro lado, del contenido, ¿sí? La fuerza probatoria que tiene el contenido del instrumento público. Son dos cosas distintas. Respecto de la fuerza probatoria del documento en sí, digamos, de la existencia del documento y la validez, se presume su autenticidad del documento, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que se presume que ha sido otorgado por el funcionario que firma ese documento público, ¿sí? Se presume su autenticidad. Quien lo presenta, quien lo acompaña en un proceso, quien lo agrega, la parte que agrega este instrumento público, no tiene que demostrar que, por ejemplo, el escribano que intervino en la escritura es la firma válida del escribano, ¿sí? No tiene que probar eso. A eso se refiere con que se presume su autenticidad. Hablando del documento, ¿sí? Es decir, si se presenta una escritura pública firmada y otorgada por un escribano, se presume su autenticidad. ¿Bien? Ahora, en cuanto al contenido, hay que hacer una distinción de qué parte del contenido del instrumento, del documento público, estamos hablando, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se presume su autenticidad, hablando del documento? ¿Sí? Que la parte que desconociera la autenticidad del documento, tendría que hacerlo, no solamente desconocerlo, sino a través de una querella de falsedad, ¿sí? No puede oponerse a la autenticidad y ofrecer simple prueba en contra, como si es en otro tipo de documentos. Si desconoce, por ejemplo, la firma del escribano, argumenta que no es la firma esa no es de quien dice ser, este desconocimiento debe ser sustentado a través de una querella de falsedad. ¿Está claro? Esta autenticidad, esta presunción de la autenticidad de la que goza el documento público como documento, ¿sí? Más allá no estoy hablando del contenido, como documento, esta presunción va a caer o desaparece, y el juez puede así determinarlo aún de oficio, en el caso de que el documento presente vicios materiales, ¿sí? Que sean, digamos, notorios, como por ejemplo borrones o tachaduras, ¿sí? El artículo 294 del Código Civil habla de esto, ¿sí? Desaparece la presunción de autenticidad que tiene el documento, el instrumento público, por ser tal, ¿sí? Desaparece
en caso de que el juez considere que tiene vicios materiales que son notorios, ¿sí? En todo caso, si es una copia, hará su cotejo con el original, y si el juez considera, no le dará la fuerza probatoria que tiene un documento público. La cuestión de la fuerza probatoria la tenemos desarrollada en el artículo 296 del Código Civil, ¿sí? Habla de la eficacia probatoria. El instrumento público hace plena fe, y fíjense que en este artículo, en el artículo 296, el inciso A, digamos, se refiere a una parte del instrumento, y el inciso B se refiere a otra parte del instrumento. En un solo instrumento público, en un único instrumento público, tenemos distinto valor probatorio, ¿sí? Por eso es importante saber, al momento de si se cuestiona la validez, qué es lo que se está cuestionando, para poder acercar su fuerza probatoria de la manera que lo establece el código. Hablando del valor probatorio, de la eficacia probatoria, dice, en cuanto a que se hace plena fe, dice el artículo 296, en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él, hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal, ¿sí? Y por otro lado, en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario, ¿sí? Tenemos distinto valor probatorio según a qué parte del contenido del instrumento nos estamos refiriendo. El código dice que hace plena fe según si se trate del lugar, la fecha, la realización del acto, ¿sí? Hechos realizados, es decir, que se hayan consignado hechos realizados por el mismo oficial público o que han sucedido ante él, ¿sí? Esa clase de contenido hace plena fe hasta que, ¿cuál es el límite? Hasta que sea declarada su falsedad. Y esto es a través de la acción criminal, acción civil, acción penal, acción civil, ¿sí? Y nosotros tenemos que agregar la redargución de falsedad, el incidente de redargución de falsedad, que a los fines probatorios eso es lo que nos interesa. Si estamos hablando entonces que queremos desvirtuar, hacer caer la fuerza probatoria de un instrumento público en cuanto a la fecha, lugar, los actos que el escribano dice que fueron realizados por él, o que realizaron las partes intervinientes ante su presencia, hacen plena fe. ¿Hasta qué momento? Hasta que sea redarguido, ¿sí?, de falso. ¿Estamos? Eso por un lado. Por ejemplo, bueno, fecha, lugar, sabemos a qué se refiere. Por ejemplo, actos realizados por el funcionario público, no sé, que hace lectura de las condiciones de venta, por ejemplo, y pone él en conocimiento de los intervinientes en el acto las condiciones de venta, ¿sí? Él mismo lo está haciendo, él pone en conocimiento. O, por ejemplo, en un negocio, en una compraventa, que se hace entrega en el momento de la escritura ante el escribano, se hace entrega del pago del precio, ¿sí? Es ese tipo de declaraciones en las cuales son hechos realizados por el escribano o frente a él, que él mismo lo ve que sucede, hacen plena fe hasta que sea redarguido de falso. ¿Sí? ¿Está claro? Y por otro lado, tenemos el resto de las declaraciones, que son manifestaciones que hacen los intervinientes, las partes del acto, del documento, ¿sí? Siempre pensamos en un comprador o en un vendedor, por ejemplo, porque es lo más
común o habitual que se dé, ¿no? Respecto a las manifestaciones, las declaraciones que hagan, los intervinientes van a tener fuerza probatoria, plena fe, dice el código, hasta que sea probado lo contrario, por simple prueba en contrario. A ver cómo dice el código. Hasta que se produzca prueba en contrario. ¿Sí? Es decir, que la fuerza probatoria es menor. ¿Comprenden? O sea, no es más sencillo desvirtuar o tirar abajo, como quieran decirle, la fuerza probatoria de una declaración que haya hecho uno de los intervinientes que la eficacia probatoria que puede llegar a tener una manifestación de algo que haya realizado el escribano. ¿Está? Es distinta, digamos, los pasos procesales dentro de los pasos procesales en un juicio para llevar a cabo. Por ejemplo, las partes, un ejemplo de declaraciones o manifestaciones que las partes hagan frente al escribano, pueden decir que en una compra-venta, por ejemplo, de un inmueble, puede decir que la entrega de la posesión se hizo el día anterior, ¿sí? Y que de eso se deje constancia en la escritura, pero no sucedió ante el escribano, por ejemplo, ¿sí? Que la entrega de las llaves, por ejemplo, del inmueble, o se hicieron el día anterior. Pero son manifestaciones que los intervinientes hacen al escribano. Este tipo de declaraciones, ¿sí?, para desvirtuar, desconocer su autenticidad, basta con simple prueba en contrario. Estamos hablando del mismo contenido en un instrumento público, pero según a qué nos refiramos va a tener distinta fuerza probatoria. Es importante este tema, por eso me interesa que les quede claro. Es importante para que ustedes lo manejen en un futuro y es importante a los fines inmediatos, que es el examen. ¿Sí? Entonces, primero en el inciso A, cuando refiere a lo que es el documento en sí, fecha, lugar, es por medio del incidente de redargución de falsedad. Exactamente. Y en el segundo, que habla del contenido, más que nada, o de las declaraciones de las partes, lo que no ocurrió ante él ni por él, sí, ahí lo tiene que probar el que impugna la falsedad, ¿no? O el que alega que es falso. ¿Estoy equivocada? El que desconoce la autenticidad. Claro. El que desconoce la autenticidad con simple, a ver cómo son los términos del artículo, hasta que se produzca prueba en contrario. ¿Sí? Está claro, es así. ¿Sí? Siempre lo tiene que probar la parte que está alegando la falsedad. La diferencia es que una demostración tiene que ser por acción criminal o acción civil o redargución de falsedad, y la otra por simple prueba, ¿no? Pero siempre es la parte que alega la falsedad. El trámite es distinto. El trámite es distinto. El trámite sí, pero ¿sí? ¿Quién tiene la carga? Por ejemplo, si se está desconociendo, por ejemplo, el pago del precio se hizo ante el escribano, ¿sí? El pago del precio se otorga la escritura, y en el mismo momento de otorgarse la escritura se hace, en una compra-venta, por ejemplo, se hace entrega del pago del precio frente al escribano, y el escribano deja constancia ante mí, dice el escribano, ¿sí? No sé si vieron alguna vez una escritura pública, pero de todo lo que sucede ante él, ¿sí? El escribano lo aclara específicamente. ¿Mm? En el caso de que la contraria, o sea, contra quien se opone esta escritura, quiera desconocer, decir que no fue pagado el precio, por ejemplo, lo debe hacer. Por ser este tipo de declaraciones, es un hecho que ocurre ante el escribano, lo debe hacer
a través del incidente de redargución de falsedad, que ahora vamos a ver, es impugnación más incidente, ¿sí? En cambio, si estamos hablando el mismo ejemplo, pero las partes manifiestan que el pago del precio se hizo el día anterior, ¿sí? Y eso se deja constancia en la escritura. Para desconocer la autenticidad de esta declaración que está contenida en un instrumento público, ¿sí? Para desconocer, como se trata de manifestaciones que hacen los intervinientes al escribano, para desconocerlo, basta con que se ofrezca y produzca prueba en contrario. Obviamente, la carga procesal va a estar a cargo de quien está interesado en hacer caer esa validez, ya sea a través del incidente de redargución o sea a través de la prueba en contrario. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo es el trámite de impugnación y redargución de falsedad. Artículo 296, que es lo que mencionamos recién del Código Civil, 393 del Código de Provincia y 395 de Nación. Para desconocer el contenido del instrumento público que hace plena fe hasta que sea redarguido de falso, lo primero que se debe hacer es la impugnación, ¿sí? La impugnación es una simple manifestación donde se desconoce la autenticidad, nada más, es un párrafo, ¿sí? Solamente tiene que manifestar que desconoce la autenticidad de determinada declaración contenida en el instrumento público, por ejemplo. Eso es impugnar, ¿sí? Desconocer la autenticidad. No alcanza solamente con impugnar, si estamos hablando de una parte del contenido que hace plena fe, el valor probatorio es otro, es distinto, es mucho mayor. No alcanza solamente con impugnar, sino que dentro de los 10 días de haber impugnado, de haber desconocido su autenticidad, debe iniciar el incidente de redargución de falsedad, ¿sí? Esto sí, ya es un escrito donde a través del cual se le va a dar inicio a un incidente que va a tramitar por las normas generales de los incidentes a partir del artículo 175 del Código de Procedimiento, ¿sí? Se va a dar a través de un escrito inicial, ¿sí? Donde ofrece toda la prueba de la que se va a intentar valer, haciendo mención de la impugnación que hizo, y ofrecer toda la prueba de la que se va a intentar valer. Si no inicia este incidente de redargución de falsedad dentro de los 10 días de haber impugnado, se lo tiene por desistida a la impugnación. ¿Estamos? ¿Está claro? A eso se refiere con esa parte del contenido que si es lo que se intenta desvirtuar o derribar su valor probatorio. En cambio, si estamos hablando de cláusulas declarativas, que son las manifestaciones que hacen los intervinientes al oficial público, y de lo que deja constancia, en ese caso tiene que ofrecer y producir prueba en contrario, ¿sí? Para derribar la validez. ¿Está claro? Esa es la diferencia. Obviamente siempre va a estar a cargo de la parte que quiere desconocer la autenticidad, esa actividad procesal. ¿Sí? ¿Está? A eso íbamos. Sí. Discúlpeme, ¿qué artículo dijo? Artículo 2. El que habla de la fuerza probatoria en el Código Civil, artículo 296 del Código Civil. Y 393 del Código de Provincia Procesal y 395 de Nación. Esos son los 3 artículos. Bien. Bueno, esa es la distinción y en cuanto al valor probatorio de un instrumento público que debemos tener en cuenta. La distinción, por lo tanto, en el caso de querer desconocer la autenticidad, ¿cuáles son los actos procesales a seguir? ¿Está claro? ¿Sí?
Vamos con instrumentos, documentos privados. ¿Cuáles eran los privados? Son los documentos particulares, firmados, tienen que estar firmados, ¿sí? A eso se llaman instrumentos privados. En cuanto a la forma, no hay una forma que la ley establezca, digamos, salvo en algunos casos particulares, de algunos actos particulares, como por ejemplo algunos contratos, sí la ley establece que tiene que hacerse en doble ejemplar y demás. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que son documentos escritos y firmados. Por privados, por personas particulares, no hay intervención de un funcionario público, y eso es lo que lo caracteriza. Firmados, a eso se refiere el artículo 288 del Código Civil, que prueba la autoría de la voluntad que se expresa en ese texto. A eso se refiere con la firma, es la prueba de la autoría. Debe consistir en el nombre o en un signo. También habla de la firma digital. Recuerden que habíamos mencionado que este código incorpora, ¿sí?, el documento digital, que es lo mismo, o sea, es un documento en forma electrónico, pero que también tiene la aptitud de representar la manifestación de un pensamiento y demás. Y se demuestra su autoría a través de la firma digital. Bueno, y el artículo 313 del Código Civil se refiere a aquellas personas que no pueden o no saben firmar, y habla de la impresión digital o la intervención de 2 testigos. ¿Cuál es el valor probatorio de los instrumentos privados? No tienen un valor probatorio por sí mismos como sí lo tienen los públicos. ¿Sí? Como si lo tiene un instrumento público. No tienen este valor por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que quien lo presenta, quien lo agrega a un proceso, tiene que demostrar su autenticidad. ¿Sí? Quien lo agrega a un proceso tiene que demostrar su autenticidad. Un instrumento público no requiere eso. ¿Sí? Se presume que es válido, se presume que es auténtico. Se presenta y no hay prueba supletoria que acompañar para demostrar su autenticidad. En cambio, en un documento privado, sí. Quien intenta hacer valer ese instrumento privado debe demostrar su autenticidad. Hay distintos supuestos que tenemos que considerar en cómo es esto de la fuerza probatoria para hacerla valer dentro de un proceso. Distintos supuestos según el documento que se presente y según también la actitud de la contraria. ¿Sí? Uno de los casos, instrumento privado acompañado del expediente y no desconocido por la otra parte que supuestamente lo firmó. Artículo 354, inciso 1, que habla de la contestación de la demanda. ¿Cuál es una de las cargas que tiene el demandado respecto de los documentos? Negar o asumir categóricamente los hechos. Y respecto de los documentos. Y en el caso de que no se documento, se lo tiene. ¿Cómo? Sí. Bien. Perdón. A ver, Daniel Quevedo, a ver, ¿qué decís? Negarlos o reconocerlos los documentos. Bien, ahí estamos todos de acuerdo. Negarlos o reconocer. Reconocer, por ejemplo, en el caso de cartas que envió o que recibió, ¿y cuál es la consecuencia? O sea, los documentos que son propios, los que ha participado. Exactamente, hay que aclarar eso, estamos ubicados en eso, que a él le son, digamos, que él firmó, ¿sí? O que él recibió.
¿Y cuál es la consecuencia de la falta de esta negativa que recordemos que tiene que ser pormenorizada? ¿Sí? Lo toma como conocidos, como reconocidos en el silencio. Reconocidos o recibidos, sí. Reconocidos o recibidos. Ayelén, ¿querías decir algo? No, eso, reconocidos o recibidos, quise decir. Bien. Esa es la consecuencia procesal, digamos, ¿sí? Que acá, bueno, habrán visto, si ya por lo que veo, tienen claro este tema, y habrán visto cuál es la diferencia con los hechos, ¿sí? En cuanto al lo que el juez considera que respecto de los hechos es una presunción, respecto de los documentos los tiene por reconocidos. O sea, no es una presunción, los tiene por reconocidos. Entonces, instrumento privado acompañado al proceso, que la otra parte no desconoce, supongamos que la actitud de la otra parte no desconoce, entonces, así como ustedes lo dijeron, se los tiene por reconocido o recibido, ¿sí? Ahora, vamos al caso contrario, un documento privado que se agrega en el expediente y la parte niega su autenticidad, la desconoce. Perdón, aclaro, en el caso anterior, como ustedes bien dijeron, el reconocimiento puede ser por la falta de contestación o por el reconocimiento, ¿sí? Puede ser que los tenga tácitamente reconocidos por no contestar, por ejemplo, o por contestar de manera general, negar de manera general. Segundo supuesto, la contraria niega la autenticidad del documento privado, la contraria niega la autenticidad del documento. En este caso, estamos hablando de documentos privados, la carga probatoria pesa sobre quien agregó ese documento privado al expediente. ¿Bien? Entonces, la parte lo que tiene que hacer es prever esta situación, esta posibilidad o esta eventualidad. La parte que agrega como prueba documental un instrumento privado debe prever esta posibilidad para, en el caso que sea desconocida la autenticidad de este instrumento privado, ofrecer prueba supletoria para demostrar la autenticidad de este instrumento privado. Profe, ¿eso lo pone en el escrito de la demanda? Que ofrece tal prueba documental y ahí agrega que va a ofrecer una prueba supletoria en caso de que sea negada. En caso de que se niegue, sí. Depende de qué tipo de proceso estemos hablando. Sí. Si fuera el ordinario no hace falta ponerlo ahí. No, es en el momento del ofrecimiento. Ok. Es en el momento. Incluso se aclara, por ejemplo, si va a ofrecer una prueba pericial, cuando en el capítulo dedicado a la prueba pericial, se aclara, para el hipotético caso. Profe, pero una pregunta, si fuera el ordinario, y yo estoy, es porque este caso de que, por ejemplo, es un contrato de locación, no va por el ordinario, ¿no? No, bueno, sí. Claro, no me ocurre otro ejemplo, pero... Son daños y perjuicios que pueda ir por un ordinario. Bueno, entonces ahí yo quiero demostrar lo de la firma, y supongo que obviamente, porque acá en el apunte decía que había que tener en cuenta que es muy probable la niegue, yo ahí como ofrezco la documental con la interposición de la demanda, tengo que ahí poner, en caso de que se niegue, voy a tener pruebas supletorias. No, el ofrecimiento del resto de la prueba en un ordinario son dentro de los 10 días, los primeros 10 días desde que queda firme el auto de apertura a prueba. Entonces, si voy a ofrecer pericial, por ejemplo, que en el caso que se desconozca firma, si es pericial, es pericial. Se va a ofrecer en el momento procesal oportuno. ¿Sí? Bien. Algo que estemos hablando de alguna prueba anticipada, por ejemplo. Perfecto. Pero se ofrece en el momento, de acuerdo se rige por las normas de prueba. Por más que sea supletoria, se va a regir por las normas de prueba. Más allá que en el capítulo, el apartado destinado a ofrecer la pericial,
se puede aclarar que para el hipotético caso de que se desconozca la firma, se ofrece prueba pericial. ¿Estamos? ¿Cuál puede ser esta prueba supletoria? Bueno, lo que mencionábamos, en el caso de que se desconozca una firma, la prueba es la pericial caligráfica, ¿sí? Que se puede hacer, bueno, con un cotejo, si es que hay documentos, o si es, o a través de la formación de un cuerpo de escritura, ¿sí? Pero es la pericial caligráfica. En el caso de que sea un instrumento privado, otro de los supuestos que tienen es un instrumento privado firmado por un tercero, como por ejemplo un presupuesto hecho, no sé, en un taller mecánico, donde detalla un presupuesto, donde detalla cuáles son las roturas ocasionadas por el impacto, ¿sí? Y esto el presupuesto va a ser emitido por un taller oficial o no, depende, y está firmado, ¿sí? Y esto se presenta como prueba documental, va a ser privado, un documento privado, y esto se presenta. En el caso de desconocimiento, es un documento privado firmado por un tercero, o un certificado médico también. Creo que en la clase tenían un certificado médico, ¿sí? Donde detalla cuáles son las lesiones ocasionadas, o los trastornos generados, lo que sea, ¿sí? Y está firmado por un médico. Se presenta como documental. La contraria puede desconocer, ¿sí? Desconoce la autenticidad y la parte que agregó ese documento privado tiene la carga de demostrar a través de, en este caso es una testimonial de reconocimiento. Si tenemos una firma de un tercero, es a través de una testimonial de reconocimiento. Se lo cita al firmante, al que suscribe ese documento privado, para que diga si esa firma le pertenece. Eso es una testimonial de reconocimiento. Observen la diferencia en el tratamiento que se le da a un documento público y a un documento privado, porque en el caso de estos que estamos viendo, si la contraria desconoce la autenticidad, por ejemplo, no sé, de un presupuesto, dice que no le consta, que desconoce su autenticidad, que el firmante no es quien dice ser y demás, si quien agregó ese documento no prevé esta posibilidad y no ofreció prueba supletoria para el caso que se desconozca, y por ejemplo estamos hablando de un sumario, esa prueba cae, ¿sí? Porque se desconoce la autenticidad y cae, sí. Esto puede pasar muchas veces que te hacen un envío de algo y te piden que sea el titular quien firma recibirlo, ¿es por esto? No, o sea, ese puede ser un caso, pero, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, los que creo que tienen el ejemplo de un informe de un certificado médico, o lo que les decía, de un taller, porque puede ser que frente a un daños y perjuicios, no sé, puede ser por un desperfecto, o porque han realizado mal la reparación de un vehículo, por ejemplo, ¿no? O una unidad 0 kilómetros la entregaron mal, en malas condiciones. Y puede ser que la persona, estoy pensando ejemplos que se pueden dar de la vida, y el afectado va a un taller mecánico, por ejemplo, y le hacen un detalle de todos los desperfectos que tiene. Y lo firman, ¿sí? Es decir, que se hacen cargo de lo que... O, por ejemplo, un médico, el afectado, no sé, por lesiones debido a un accidente, va a un médico y el médico le hace un certificado con las lesiones que tiene, por ejemplo, ¿sí? O una guardia, va a una guardia. Y no sé, se me ocurre, alguien que se tropieza en la calle porque está la vereda levantada o las tapas de agua, que eso
común que sucede, se cae, se tropieza, se lastima, va a la guardia. En la guardia le hacen lo examinan, y el médico le va a extender un certificado médico, ¿sí? Detallando cuáles son las lesiones que tiene, ¿sí? O sea, y lo firma. Para el momento del juicio, se los estoy diciendo en un ejemplo muy sencillo para que lo entendamos, para el momento del proceso, del juicio, por ejemplo, una pericial sobre las lesiones que ha tenido en las piernas, por ejemplo, o en las rodillas, no se pueden constatar, ¿sí? Para cuando llegue el momento del proceso, que puede ser 1 año, 2 años, meses, no se puede constatar. Esas lesiones las constató un médico y extendió un certificado que lo firmó, y ese se incorporó como prueba documental, ¿sí? Pero es un documento privado. Entonces la otra parte, contra quien se opone, puede decir, no, esas no eran las lesiones, desconozco la autenticidad, no es médico, ese no es el médico que lo firmó, ¿sí? Y ese certificado lo que hace es probar las lesiones que dice tener la parte. Por eso es importante no perderlo en ese caso, porque en base a eso se va a regular un monto. O sea que puede ser para el caso que decís, Ayelén, de la firma de quien recibe, o puede ser para un montón de casos. ¿Está claro? Eso es testimonial de reconocimiento. Con el instrumento privado está firmado por un tercero. ¿Estamos? Otro caso es el caso de un instrumento particular, ¿sí? Que no firmado. ¿Cuál sería la prueba supletoria? Bueno, depende del caso. Por ejemplo, si estamos hablando de planos o fotografías, en este caso habría que ver si se tiene que pedir o una testimonial o un reconocimiento judicial, según el caso. Lo importante es que tenemos que tener en cuenta que esta posibilidad la debe tener tanto el actor como el demandado, El demandado también. Esta eventualidad, digamos, de desconocer el instrumento privado, hay que tenerla en cuenta al momento de que se tenga que ofrecer la prueba, ¿sí? Porque una vez que ya se desconoció la autenticidad del instrumento privado, ahí no se puede salir a ofrecer prueba para demostrar su autenticidad. Esta situación se debe prever. ¿Está claro? En el caso de un instrumento en blanco, ¿sí? Firmado en blanco, el Código Civil habla de esto, artículo 315, 314, 315. Bueno, en principio, ¿qué es lo que dice el código? Que en principio el portador, el que tiene un instrumento y que ha completado, que se le ha entregado, firmado en blanco, se supone que el que lo entrega da autorización para que lo firme como quiera el instrumento en blanco. Pero puede ser el artículo 315, ¿qué es lo que dice? Probar que el contenido, que quien lo entregó, puede probar que el contenido no se ajusta a sus instrucciones. Esta prueba no puede basarse solamente en testimonial, ¿sí? No puede ser únicamente testimonial. Tiene que haber principio de prueba por escrito. También puede probar que ha sido robado. Si ha sido robado, ahí sí ya puede ser por cualquier medio de prueba. O sea, probar que ha sido completado no de acuerdo a sus instrucciones, para hacer caer su fuerza probatoria. Otro es el caso del instrumento privado con firma reconocida. Esto es otra fuerza probatoria la que tiene, es mayor. Artículo 314 del Código Civil, el reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado, ¿sí? Reconoce firma, reconoce todo el instrumento. Este reconocimiento puede ser, no sé, en un proceso puede ser que haya reconocido el instrumento, o puede ser reconocido como escribano, ante escribano, por ejemplo, los contratos de locación, así se otorgan. ¿Sí? Quizás alguno de ustedes ha ido a firmar algún contrato de locación a la escribanía. ¿Qué es lo que hace el escribano? Certifica que la firma, ¿sí?, pertenece a quien dice ser.
Y ahí hay un reconocimiento de firma. En este caso, es un instrumento privado, ¿sí? No es una escritura. Habitualmente no se hace en escritura. Es un instrumento privado, un contrato de locación con firma certificada. Entonces, no se puede válidamente desconocer la firma si ésta está certificada, ¿sí? Su valor probatorio es otro. O a través de sentencia, bueno, no puede ser impugnado. Instrumento privado que se pretende oponer a terceros, es para que sea válida la oposición frente a terceros, debe demostrarse su fecha cierta, ¿sí? En la clase tienen un ejemplo, el típico ejemplo, y claro, para que lo podamos entender, del boleto de compraventa, ¿sí? El boleto de compraventa que aún no ha sido inscripto en el registro, o sea, la escritura no se escribió en el registro, como decíamos en el ejemplo anterior, si esta firma está certificada por un escribano, eso le da fecha cierta. Entonces, si la fecha cierta es anterior al hecho que generó el reclamo de los terceros, este instrumento es oponible a ellos, ¿sí? Lo importante para que sea oponible a terceros es la determinación de la fecha cierta. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Vamos bien? Después tenemos desarrollado todo, hay un desarrollo doctrinario respecto a la correspondencia, incluso en las cartas, misivas y demás. Bueno, como dijimos, al hablar del 354, de la carga que tiene el demandado, tiene que reconocer o negar, y ahí hablamos de los hechos, de los documentos, la recepción de las cartas, es decir, que la correspondencia está incluida dentro de la categoría de prueba documental. Ahora, y bueno, y en el caso de falta de negativa o que no niegue, se lo considera que ha sido recibida la carta. Ahora, hay todo un desarrollo doctrinario, que vamos a hacer una breve mención, acerca de a quién de quién es la propiedad de esa correspondencia. Esto es a los fines de, ¿por qué todo este desarrollo doctrinario? Es a los fines de saber si es válido agregarlo en un expediente como prueba documental, ¿sí? Hay distintas opiniones al respecto. Una parte de la doctrina lo que dice es que la correspondencia le pertenece a quien la escribió, al remitente, ¿sí? Y en este caso es el remitente el que puede decidir la suerte, digamos, de esa carta, es decir, que podría decidir que no sea agregada en el expediente como prueba documental. Hay otro criterio que lo que sostiene es que la carta le pertenece al destinatario, ¿sí? Y este criterio está fundado por distintas cuestiones. Una parte de la doctrina lo que dice es que el remitente, al desprenderse de la carta, en él hay un animus donandi, es decir, que ya se desprende de la propiedad de la carta, por lo tanto ya le pertenece al destinatario. Y otra dentro de esta misma postura, pero con otros fundamentos, ¿qué es lo que dice? Que le pertenece al que recibe la carta, en realidad no por esta donación que haría el remitente, sino basados en la norma de que en las cosas muebles, ¿cómo es? La posesión vale título. ¿Sí? Sí. ¿Alguien me preguntó algo? Ah, no. La posesión vale título. Estamos entonces basados en esta norma, el ser tenedor, digamos, el detentar la carta lo hace propietario y por lo tanto puede disponer libremente de ella.
Son distintas teorías, distintas corrientes, ¿sí? Para otros, la correspondencia le pertenece tanto al remitente como al destinatario, y hay que ver el caso particular según el contenido de la carta, porque algunas pueden ser más de tipo personal, ¿sí? Otras no. Entonces hay que ver en el caso concreto si son de contenido reservado o no. Lo cierto es que, o sea, para mí, para muchos autores es insostenible decir que la propiedad de la carta le pertenece al remitente, porque una vez que se desprende, más allá del contenido confidencial que pueda tener la carta, una vez que se desprende ya no puede controlar cuál es el destino de esa carta, ¿sí? Incluso la puede hacer desaparecer, quien la recibió y demás, y eso ya no lo puede controlar. Esto es... Una pregunta, Sí. profe. Sí. ¿Esto por ahí ahora con los medios tecnológicos se puede asimilar a un mensaje WhatsApp, la carta? Podría ser, porque acá sobre todo, fíjate que, si mal no recuerdo, en la última parte del artículo 318 dice: los terceros no pueden valerse de la correspondencia sin asentimiento del destinatario y del remitente si es confidencial, ¿sí? Si bien habla de los terceros, ahí está hablando ya más que del soporte o del medio, del contenido, ¿sí? Y esto también se podría asemejar. Cuando hablábamos ayer de los documentos, dijimos que todo se aplica adaptado, ¿sí? Con esta forma tan particular del soporte digital que tienen los documentos electrónicos, o soporte digital que puede tener un mensaje de WhatsApp. Con respecto, el Código Civil establece, acá vamos otra vez a otra norma puramente procesal, artículo 319 del Código Civil, establece una serie de pautas de interpretación, o sea, son dirigidas al juez, ¿sí? Y establece una serie de pautas que habla de que a los fines de la valoración de la prueba documental, pautas que el juez debe tener en cuenta: congruencia entre lo sucedido y lo narrado, precisión y claridad técnica del texto, usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes, confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen. Como mencionaba recién, bueno, el INA creo, no, bueno, de lo que me decían de WhatsApp, Ayelem. Ayelem. Exactamente. Bueno, estas pautas de interpretación justamente están dirigidas para estos casos. A eso se refiere. Fíjense que hablan de los soportes utilizados, ¿sí? Se puede, adaptándolo, se puede asemejar y aplicar tranquilamente a mensajes de WhatsApp, a mails, ¿sí? Todo lo que sea de contenido, bueno, digital. Por un lado tenemos el tema de la correspondencia, y por otro lado tenemos el tema de la contabilidad, los registros contables. Artículo 330 del Código Civil y Comercial habla de exhibición y valor probatorio. Fíjense que habla de exhibición y no de acompañamiento, ¿sí? Habla de exhibición por el requisito que tiene el artículo 325 del Código Civil, en que los registros y los libros deben permanecer en el domicilio de su titular. Por eso, lo que en todo caso, si lo que se intentan hacer es valer como documental algún libro o algún registro, se hace a través de la exhibición, ¿sí? Y no del acompañamiento. Por eso, cuando la parte lo ofrece, debe prever esta situación, ¿sí? Y arbitrar los medios necesarios y pedir las diligencias necesarias para lograr esta exhibición. Por ejemplo, si son los libros propios,
se pueden presentar copias certificadas, ¿sí? Por un contador público, y si son los libros de la contraparte, se pedirá su exhibición en el juzgado, en la actuaria, y la debida certificación de copias. Artículo 330 del Código Civil, también un artículo bastante extenso del Código Civil. Lo primero es que tenemos que tener en claro es que el 330 lo que aclara, en principio, dice: la contabilidad obligada o voluntaria llevada en la forma y con los requisitos prescriptos debe ser admitida en juicio como medio de prueba. Eso es lo que tenemos que tener en claro, que es admitida como un medio probatorio, ¿sí? Y dentro de los medios probatorios es documental. Documental, por eso debemos ofrecerla en el momento procesal oportuno. Y seguidamente establece pautas acerca de la eficacia probatoria de los registros contables, según distintas situaciones que se puedan dar. Habla de eficacia probatoria respecto de asientos de los propios registros contables. En el supuesto caso, cuando lo ofrece el adversario, la contraria. Cuando ofrece la contraria, ofrece registros contables del otro, ¿sí? Están cruzados, ofrece del otro. ¿Qué valor probatorio tiene esto? Dice que los registros contables prueban aún en contra de su titular, ¿sí? Aunque no lo beneficie, va a probar en contra de su titular. Y esto está fundamentado en la doctrina de los actos propios, es decir, que si, por ejemplo, un comerciante lleva registración, que él mismo la hace, después no, si en el caso de que le sea desfavorable, no puede oponerse a la validez de esa registración, ¿sí? Eso en el caso que la ofrezca la contraria. Ofrecimiento de los propios registros contables, que una parte ofrezca como prueba sus propios registros contables, ¿sí? En el caso de que la contraria no lleve registración, ¿sí? No lleve libros contables, en ese supuesto caso, la pauta que le establece al juez para valorar la prueba es que la va a tomar en cuenta como un indicio, ¿sí? Como un indicio. Si la contraria no lleva registración ni voluntaria ni obligada, ¿sí? Va a ser, es decir, que se tiene que corroborar con otros medios de prueba. Ahora, para el caso que ambos litigantes lleven registración contable, ¿sí? Ambos litigantes llevan registración contable, la contabilidad propia prueba en favor si la contraria, que también lleva registración, no puede probar lo contrario. Prueba en favor si la contraria, que también lleva registración, no puede probar lo contrario, no a través de los registros. Para el caso que sí, que ambos lleven registración y sea contraria entre las registraciones, en ese caso, la pauta que le establece al juez este artículo es que no va a tener en cuenta ese medio probatorio y va a ir por otros medios de prueba, ¿sí? Son todas pautas que le establece al juez en cuanto a la valoración de la fuerza probatoria, la interpretación de los registros contables, cómo el juez debe valorar según la situación concreta, ¿sí? Obviamente, en el caso de que se presente registración contable, el juez, al momento de valorar y decidir, obviamente no va a tener en cuenta solamente los registros contables, sino toda la prueba. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? Doctora, yo tengo una consulta. Decime, en cuanto al artículo 294 del defecto de forma, ¿tiene algún trámite en particular? Como el 296, que sí o sí debíamos impugnarlo. A ver, lee el 294, por favor. Sí. Defecto de forma. Carece de validez el instrumento público que tenga enmiendas, agregados, borraduras, entre líneas y alteraciones en partes esenciales. Sí, bien, no, se me había borrado. No, es que
La autenticidad, como decíamos, el instrumento público, Sí. en cuanto al documento, ¿se acuerdan que cuando empezamos yo dije, tenemos que hacer una distinción, o sea, una doble vía? Mm. Hay que ver el documento público como documento en sí, se presume su autenticidad. Como documento en sí se presume, alguien presenta una escritura pública, se presume que es válida, no tiene que demostrar que el escribano que firmó, no tiene que llamar al escribano para un reconocimiento de firma. ¿Mm? Eso hace la presunción de su autenticidad. Ahora, en el caso de que haya vicios materiales, que son los que menciona el 294, ¿sí? Esto derriba la presunción de autenticidad. ¿Sí? Incluso el juez de oficio o puede pedir que se traiga el original, o puede declarar que no es auténtico. O sea, frente a estos supuestos manifiestos de vicios materiales, donde hay raspones, o hay enmiendas, arreglos que no están aclarados, ¿sí? Lo que hace es derribar, ¿sí? La presunción de autenticidad de la que goza un instrumento público. ¿Está? Perfecto, entonces, En apellido ese de caso, parte o de oficio. claro, en ese caso hasta de oficio el juez lo puede hacer. Claro. Sí, en el caso que no lo haya advertido, y haya, que es raro que no lo advierta, pero bueno, se puede dar, en ese caso será la parte contraria la que lo manifieste, y debe ser la otra la que pruebe la autenticidad, porque justamente lo que hace es caer la presunción de autenticidad, la existencia de estos vicios materiales. ¿Mm? Perfecto. Y la otra consulta, en cuanto a la valoración probatoria que puede llegar a tener, no sé, una captura de pantalla y acompañado, por lo general, he visto por ahí o he leído, que lo hacen con un acta notarial. ¿Tiene la misma fuerza probatoria del 296? No, lo que pasa es que el acta notarial, sí, el juez lo que va a dejar, el escribano lo que va a certificar que la captura de pantalla ha sido tomada de acuerdo, o sea, válidamente, ¿sí? Entonces, si sucedió, por ejemplo, volvemos a lo que es el valor probatorio de un instrumento público. Si lo hicieron frente al escribano, esa captura de pantalla, por ejemplo, es un acto que se realizó frente a un funcionario público, ¿sí? Entonces, en ese caso, para decir que no pertenece a esa captura de pantalla, o no es auténtica y demás, y eso está certificado por un escribano, ¿sí? Ahí la fuerza probatoria no es la misma que si acompañamos una captura de pantalla sin ninguna prueba ninguna otra prueba supletoria que la respalde. ¿Sí? Perfecto. Igual lo más viable sería que acompañe la pericial. Una pericial, sí, puede Claro. ser. Claro. Todo eso debe ser previsto al momento de ofrecer la prueba. ¿Sí? A veces puede ser que no se llegue a ofrecer, a producir la prueba. ¿Sí? Porque si hay un reconocimiento, ya sea tácito, por ejemplo, la prueba va a quedar ofrecida y no se va, si no es necesario, no se produce. ¿Sí? Claro. Puede ser que se desista después, pero ofrecerla, hay que ofrecer la mayor cantidad de prueba que se pueda. Para el caso que se necesite, se va a producir. ¿Está? Perfecto. Gracias, doctora. ¿Tiene que ver con cuando el juez depura la prueba? Como yo les decía ayer, el juez, las partes dependen de que el juez ordene la producción. Si la considera innecesaria, por ejemplo, a determinada prueba, porque no sé, porque el hecho no es relevante a los fines del proceso, no va a ordenar su producción. ¿Sí? Y después tendremos la oportunidad de pedirla nuevamente cuando llegue a cámara. Pero a veces puede ser que ya no haga falta la producción, por ejemplo una pericial, en algo que ya fue reconocido. No hace falta la pericial. Entonces,
el juez no va a decir que es innecesaria, va a quedar ahí. Y después sí, al momento, antes de dictar sentencia, o sea, toda la prueba ofrecida tiene que tener un cierre, digamos, no puede quedar flotando prueba en el aire. Un destino hay que darle. Si no se produjo, hay que, la propia parte o la desiste, si es la propia parte la que no se desinteresa, entonces la va a desistir, y si es de la contraria, se va a pedir su caducidad. ¿Sí? Se va a pedir la caducidad de la prueba ofrecida, ordenada y que no fue producida oportunamente. No es que queda prueba flotando porque no hizo falta y ahí quedó. No, se le da un cierre, digamos. Después, en el ordinario, esto es a través de la certificación del cierre probatorio, ¿sí? Periodo de prueba. Cuando se cierra, se hace, bueno, lo habrán visto en la parte general, se hace un certificado. Bueno, ¿alguna pregunta más? Gracias. Bien, bueno, ya estamos, si no hay ninguna pregunta más. Mañana vamos a ver prueba instrumental, ¿sí? La idea es un poco más corta, tiene sus cositas, pero bueno, la idea es que podamos mañana empezar y terminar, ¿qué les dije? Informativa, prueba informativa, ¿sí? Bueno, gente, gracias por estos minutos, por escucharme, y nos vemos mañana. Nos Gracias vemos. a usted. Hasta mañana. Muchas gracias. Chao, hasta mañana. Gracias. Chao, doctora.